estaba pensando realmente cuando estábamos hablando de todo esto, digo, ¿por qué tenemos tanta necesidad de hablar de estas cosas también, ¿no? De hablar de los recorridos, de buscar la memoria, de buscarlo en el territorio, o sea, qué perdidos que estamos en este momento político y cultural en el que estamos, que le tenemos que dedicar tanta energía a buscarnos, ¿no? A buscarnos en los rastros, a buscarnos en los pueblos originarios, a buscarlos en el pasado, en la arqueología, en las fotos, todas esas fotos que vos recopilás. Es un esfuerzo de búsqueda importante, es como gente perdida, o sea, somos gente muy extraviada, ¿no? que estamos todo el tiempo haciendo un ejercicio para ir a buscarnos. Y bueno, en ese sentido, el momento de esta charla también es piola porque, fuera de broma, hace 25 años, el Culebrón Timbal sacaba su segundo laburo. El Culebrón hacemos unos cómics que vienen con historietas que vienen con un disco, algún juego de tablero y toda una temática, y a veces tienen algo audiovisual también. Y en el 99 fue el año en el que compramos el colectivo nuestro, el Carromato, hace 25 años. Y hicimos todo ese esfuerzo hablando con la gente del Colmenar para lanzar todo un proyecto que se llamaba Territorio. Y para esta altura del año, en el año 99, estábamos haciendo un viaje, éramos 15 más o menos en el primer tramo, que fuimos a Montevideo a conocer algunas experiencias, pero ahí en Montevideo había una federación de cooperativa de vivienda por ayuda mutua que se llama la FUCBAM, que es un actor político determinante en la realidad uruguaya. Las cooperativas de vivienda por ayuda mutua en Uruguay son realmente un poder muy comunitario muy fuerte. Pero de ahí nos fuimos a Porto Alegre a conocer el presupuesto participativo de Porto Alegre y fuimos a un campamento del MST. Y todo era presentando nuestro laburo que se llamaba Territorio, y llevábamos una feria que se llamaba la Feria de los Territorios, y toda la campaña esa se llamaba El Camino de los Futuros. Y queríamos llegar hasta Chiapas. No llegamos a Chiapas, porque cruzamos a Chile, fuimos a Bolivia, a Perú, llegamos un poquito antes de Ecuador. Ahí se rompió el colectivo, fuimos a buscar la pieza del colectivo que faltaba en Quito, volvimos a Perú y nos volvimos. Pero lo loco es que, además de que el disco, que se llamaba Territorio todo, 25 años después, el Culebrón, nosotros formamos parte de un movimiento de cultura viva comunitaria que se hizo en esos años y es latinoamericano. Y el año que viene es el 6º Congreso de Cultura Viva Comunitaria y se hace en México, y van a ir 3-4 caravanas de distintos lugares de México. Hay una que sale de Chiapas y nosotros estamos inventando toda una movida que se llama la caravana Quetzalcóatl, que acompaña ese congreso y esa. Entonces me parece que algo hay en el tema del territorio que es muy pregnante para los que queremos buscar en el arte una emoción que te cambie la vida, y en ese sentido, 25 años después es como que vamos a llegar a Chiapas, parece, porque hay una caravana que viene de Tamaulipas y llega a Ciudad de México, otra que sale de Guadalajara, y la que viene del sur viene de Chiapas, ¿no? Pero bueno, hay un video que dura 6 minutos y pico y que explica qué es el Culebrón Timbal. Y nos vamos a ahorrar mucha palabrería si lo vemos. El video es un poquito, quiero aclarar que es un poco autobombo, en el sentido de que está hecho para entusiasmar, pero nada de lo que dice es mentira. Por ahí está un poco exagerado.
Por esto es un poco exagerado. El Culebrón Timbal. Frente a ustedes una vez más, el Culebrón Timbal. ¿Cómo se construye la cultura de una comunidad o de un país? De aquí, de los barrios. ¿La hacen solo los grandes medios, las tradiciones masivas y el poder instituido? ¿O pueden hacerla millones de personas y grupos en sus preguntas y creaciones de todos los días? El Culebrón Timbal es una productora escuela cultural y comunitaria ubicada en un barrio del Gran Buenos Aires, en Cuartel Quinto, Moreno. Desde una radio comunitaria fundada por los vecinos, un diario regional, una señal de televisión comunitaria y una escuela popular de arte y comunicación. Aclarando quiénes somos, qué somos en la sociedad. Estoy viendo la posta. En este proyecto se busca movilizar todos los días la participación popular, el compromiso, la alegría y la fiesta compartida. No recuerdo bien si lo afanaron de a poquito. La tarea que lleva adelante su equipo de animadores populares es amplia y variada. Estamos llegando a las casas de los vecinos con alguna propuesta, ¿no? Estamos repartiendo el diario La Posta. Todos los veranos el año arranca con una colonia de vacaciones para cientos de chicos del barrio y en el mes de marzo comienzan los distintos talleres, no solo para chicos, sino adolescentes, jóvenes y adultos. Murga, teatro, música, circo, tango, danza folclórica, plástica, hip hop, son apenas algunas de las disciplinas y lenguajes que se trabajan durante el año y se exponen a la comunidad en eventos barriales y regionales. La radio FM La Posta desde temprano acompaña el día a día del barrio con música, periodismo, recuerdos y mucho humor, en programas conducidos por los propios vecinos y con festivales de cada género musical. Muchísimas gracias, señora Gladys, que está ahí escuchándome. Aguante la cultura se llaman las ferias y fiestas barriales que el Culebrón Timbal motoriza en distintas localidades, articulados con medios de comunicación, artistas y organizaciones populares. La opinión de los vecinos y vecinas, a partir de su participación en consultas barriales periódicas, es fundamental para orientar la agenda de los medios comunitarios y la programación de las actividades. Y para cerrar cada año desde hace más de una década, en diciembre, las movidas barriales ganan la calle con un evento que se ha convertido en un clásico de la participación vecinal, la Caravana Cultural de los Barrios. Carrozas realizadas por distintos grupos de los barrios y números artísticos de todo tipo revolucionan plazas y veredas en un evento anual movilizador y esperanzado. La octava Caravana Cultural de los Barrios, estamos saludando acá a los vecinos de los negocios acá en Moreno. El Culebrón Timbal, que fue en su origen una agrupación de rock, genera también obras artísticas propias de música, historietas, cine y teatro. Ya lleva realizadas y estrenadas unas 10 producciones, algunas de ellas premiadas local e internacionalmente, como el mediometraje El Cuenco de las Ciudades Mestizas. Nuestra película tenía mucho que ver con el conurbano. ¿Qué opinás vos de todo esto? Recitales y fiestas han popularizado personajes muy queridos, como el bandolero Tortita Negra, el Deforme, Mamá Carla, el Posero y Ayala, el colectivero fantasma. Con esas historias y leyendas, el carromato del Culebrón Timbal ha recorrido pueblos y ciudades de toda Latinoamérica. Es que la tarea del Culebrón Timbal ha sido clave para motorizar redes locales, nacionales y hasta latinoamericanas, generando cambios en el barrio, pero también transformaciones en la legislación y las políticas públicas a todos los niveles. Estamos en los estudios de La Posta TV llevando a sus hogares nuestro primer programa noticioso del Culebrón Timbal. Desde su participación en la promoción de la Ley de Medios en Argentina, cuyo artículo 25 creó de puño y letra, pasando por la organización de las primeras redes de cultura comunitaria en el país y Latinoamérica, como son el colectivo Pueblo Hace Cultura y la plataforma Puente Cultura Viva Comunitaria, con representación en 17 países latinoamericanos. Gracias a su compromiso con el movimiento por la Carta Popular y la Constituyente Social, junto a otras redes y organizaciones, el Culebrón Timbal ha logrado que se apruebe el presupuesto participativo en distritos como San Miguel, San Martín y Moreno,
introduciendo una herramienta importante de protagonismo popular y logrando récords de inversión estatal en obras públicas para los barrios. A más de 20 años de su nacimiento, el Culebrón Timbal moviliza diariamente cientos de niños, jóvenes y sus familias en torno de la posibilidad de crear una cultura del protagonismo que permita vencer a la desigualdad, el autoritarismo y la pobreza, con una visión que combina el desarrollo local con la democracia participativa y una economía social y solidaria. Su existencia es una prueba de que las cosas no empiezan donde el poder dice que empiezan, y por eso pueden terminar donde el poder no quiere que terminen. Todo depende de saber que frente a la tristeza de la dominación, la alegría puede más. Ellos lo saben, la alegría puede más. Ellos lo saben, la alegría. Ahí está, esa memoria de la película. Bueno, gracias por los aplausos. Ahora, por ejemplo, es cierto que lo que decía que es un poco autobombo el video, pero por ejemplo hay una cosa que no está en el video y que es verdad, y es que también sigue. Qué buena es. Eso es de la Atenea. No, que por ejemplo hace 3 años que logramos tener una escuela primaria ahí en la sede del Culebrón. O sea, tenemos hasta 4º grado, el año que viene empezamos con 5º, y es una escuela primaria con orientación en cultura viva comunitaria, ya tiene número de DIGEP, o sea, ya está. Así que bueno, yo creo que en relación con todo esto, lo que... Eso sí, se sacaron el audio. Gracias, ¿eh? ¿Cómo se llama la compañera? Solange. Qué grande, Sol. Un aplauso para Sol, que está ahí. Está haciendo malabarismo, ¿viste? Un aplauso para Victoria. No, un poco yo pienso que recién estábamos comentando con Eduardo Molinari que qué bárbaro que es, porque nos conocemos de haber hecho el mismo taller de plástica cuando éramos los 2 pibes, ¿no? Era el taller de un profe que se llamaba Alfredo Benavides Bedoya, y estábamos haciendo nuestras primeras cosas de plástica. Siempre Eduardo era un tipo, o sea, mucho más, mucho más talentoso en ese terreno que no. Pero qué bárbaro que las obsesiones de los dos nos siguieron llevando para esta búsqueda, ¿no? Yo, para no hacerla muy, muy larga, yo sí tengo que explicar una cosa, que es que ya en esos años yo tenía un problema, tenía una incomodidad con el tema de el artista, el rol del artista, ¿no? Porque a mí me marcó mucho una experiencia que tuve a los 16 años, que fue que en mi colegio secundario, en mi curso, era la dictadura todavía, y armamos una ópera rock con los pibes, que tenía música, teatro, un montón de lenguajes, y fue realmente mi primer contacto fuerte con el arte. Entonces mi primera experiencia emotiva fue ver el potencial que tenía el arte para generar una revolución grupal en un grupo de unos boludos bárbaros que éramos nosotros. Aclaro que era un colegio de barrio, pero era un colegio de curas, éramos todos varones, 40 pibes en la dictadura. Y sin embargo hacer esa cosa, esa ópera rock, con nuestra visión de todo lo que estaba pasando y todo, nos cambió la vida a ese grupo. Años después se generó el centro de estudiantes en ese grupo, o sea, pasó toda una cuestión. Y después empecé a sentir una incomodidad, y lo primero fue en la plástica. O sea, yo iba al taller de plástica, a mí me gustaban las historietas, dibujaba historietas,
y un poco entre gente de la plástica, yo que hacía mis muñequitos, todo, era, viste, realmente... Pero justamente eso fue una de las cosas que me acuerdo que me impactó de tu cosa. Sí, no, seguro que sí, Eduardo. Pero te quiero decir, yo también sentía que lo que yo hacía era historieta, no era un cuadro, viste. Incluso, además veía mis límites concretos para el lenguaje del color, de la plástica, en el sentido de un lenguaje más sofisticado en el tratamiento de la imagen. Yo no tenía talento para eso. Ahora me ponían a hacer una historieta y era buenísimo yo, era bueno. Tenía oficio en eso, ¿no? Pero me pasó que, claro, el profe que teníamos organizó una muestra en una galería y me ayudó y me empezó a invitar a ir a las muestras en las galerías. Y yo empecé a sentir ese ambiente que hay en las galerías de arte, mirando los cuadros, comentando, y tomando una copa y hablando. Y todo ese olor, viste, esa cosa, a una cosa competitiva muy jodida, muy hipócrita, muy larvada, todo un juego de seducciones que era tenía 40, sigue siendo, ¿no? 40 máscaras. Y bueno, yo sentí que no me sentía cómodo, pero hubiera sido un problema si lo hubiera sentido nada más que en la plástica. Después me pasó que armamos la banda de rock del Culebrón y empecé a circular por el mundo del rock. Y empecé a sentir algo parecido también en las salas de ensayo, en los recitales, en los boliches. Empecé a sentir que había también en esa cosa del arte una cosa de que vos siempre tenés algo que tenés que mostrar y que en la medida de lo posible tiene que ser mejor que lo que el otro tipo o el otro grupo va a mostrar, ¿no? Primero hice un análisis de mi psicología, porque dije, también puede ser el exceso, el colmo de la soberbia, porque yo decía, no, a mí lo que no me gusta es la lógica competitiva. También podía ser que, como sos tan buenos, no estás para competir con cualquiera, te da cosa andar compitiendo, porque entonces tuve que desmontar eso también. En el sentido, ¿qué es lo que no me gusta? ¿No me gusta competir o no me gusta ser evaluado en igualdad de condiciones con otro? Y con ese rollo, con esa intríngulis, toda mi relación con el arte la fui procesando. Y yo creo que el Culebrón Timbal fue mi modo de exorcizar todo eso, es buscar un proyecto colectivo en el que lo que hiciéramos en el terreno artístico no tuviera la necesidad de competir con nadie y pudiera ir buscando su camino estético, su propuesta artística y sus valores, ¿no? Y eso fue lo que fuimos haciendo. Se ríe, compañero, ¿por qué? Que está buenísimo lo que estás diciendo. ¿Sí? Sí. ¿Artista también? No, porque ella firmaba, pero yo la escuchaba. Claro. No, es y bueno, fue nuestra coartada fue inventar el Culebrón Timbal. Algo que no compitiera con nadie, porque es una banda de rock. ¿Sí? Miren, y pasó una anécdota muy jugosa. Cuando hicimos el primer laburo, sacamos la primer carpeta, tenía fanzines, tenía cosas, el cassette empotrado con un broche eso de expediente y todo, se los mandamos a los periodistas del rock, ¿viste? Se armó quilombo. Y nos empezaron a hacer notas y todo, y a uno de los recitales nuestros cae la Negra Poli y Sky Bellinson, caen Los Redondos, y Sky Bellinson en la encuesta del CIDE Clarín le preguntan cuál es el mejor videoclip del año, y el tipo dijo, no existía el videoclip, dijo Tortita Negra del Culebrón Timbal. O sea, nos mandó una señal, ¿viste? Como diciendo, ustedes tienen algo, ¿viste? Y nos vinieron a ver un par de recitales
muy desastrosos, muy mal organizados, qué sé yo. Y después nos mandaron un mensaje ellos, que fue porque nosotros queríamos hacer un circuito independiente, pero no tan independiente. Nosotros queríamos encarar nuestro camino como banda de rock, siendo una banda independiente, pero en un circuito que estuviera construido con los barrios, con las organizaciones barriales. Por eso empezamos a hacer los Aguante de la Cultura y por eso el Carromato, porque el circuito en el que nuestra obra podía circular tenía que ser un circuito que no existía y tenía que ser barrial. Entonces hablamos con la Red del Encuentro, hicimos un curso de comunicación comunitaria, el trabajo práctico del curso era organizar un festival en el barrio, caíamos nosotros con la banda a tocar en ese festival, o sea, hacíamos todo un laburo de siembra de ese circuito y ellos nos mandaron decir que, bueno, ojo, porque el arte independiente también tiene que ser independiente de los punteros barriales, de las organizaciones, como que... Claro, te iba a decir, yo recuerdo desde el principio que había una unidad, había una parte de la discusión también con el mundo del arte, era los artistas que eran pensados como militantes, claro, o cerca de la militancia, sí, y los que no. Sí, entonces ese debate también, por un lado, separaba mucho las aguas, y hasta el día de hoy sigue ocurriendo. Tal cual. Y yo creo que vos tenías ese corazón militante también, ¿no? Sí, claro, sí. Que realmente te acercaba a formas de organización que para vos son claro, naturales y deseables y que para otros son inhabitables. Exacto. Sí, y además me pasaba que los artistas que a mí me gustaban eran luminarias, cada uno en su territorio, en su zona del arte, y sin embargo en la obra había un venenito que tenía que ver con lo que yo me imaginaba. Por ejemplo, El Eternauta, ¿no? Que es la historieta que nos animó a amar la historieta, por lo menos a mí, qué sé yo. Es una obra gigantesca de historieta, pero que está situada en el conurbano. Está situada, la geografía forma parte del guión del Eternauta, ¿no? Después, a mí me gustaba mucho Berni, la obra de Berni. Y cuando el tipo hacía esos cuadros donde pone cubiertas de autos, los monstruos con chapitas de Coca-Cola, ¿qué está diciendo el tipo? Está queriendo formular un arte en donde el territorio te invada, ¿no? Entonces, sentíamos que el camino iba por ese lado. Y en esas exploraciones es que continuamos haciendo cosas, intentando fundir las artes con la relación con el territorio. Pero el mensaje de Los Redondos fue ese, sean independientes. Ojo, y entonces ahí nos dimos cuenta que tan independientes no queríamos ser. Nosotros no queríamos ser independientes de todo. Nosotros queríamos ser dependientes del movimiento popular y que tuviéramos el éxito que el movimiento popular en algún momento tuviera, ¿no? No queríamos que nuestro arte trascienda, queríamos que nuestro arte formara parte de una revolución, se lo conozca o no, ¿no? Y esa situación sigue un poco en el corazón del proyecto del Culebrón Timbal. Lo que quisiera yo dejar así como debate o como reflexión acá, tiene que ver un poco con que después de muchos años, ¿no? Y ya al calor del movimiento ese de cultura viva comunitaria, descubrí que el arte moderno, así como se lo entiende, de la modernidad para acá, es una operación intelectual bastante mezquina. Porque, digamos, nuestros pueblos originarios tenían una visión del arte en donde el arte formaba parte de unos rituales en donde la comunidad podía ver otros mundos, mundos mágicos, mundos míticos, pero también se podía abrir la cabeza a otros tipos de conocimientos. Eso era el arte para nuestros pueblos originarios.
no era una cuestión de una obra, no había un artista que tenía una obra para mostrar, era un ejercicio colectivo de rompernos la cabeza entre todos para imaginar otro mundo posible. Después la modernidad crea la profesión del artista profesional en cada rubro y además la modernidad nace de la mano del capitalismo. Entonces ese profesional debe ser pagado y su obra debe ser exitosa en el mercado, ¿no? Debe ser exitosa en el mercado para ser considerada o en el mercado o en los grandes circuitos académicos, donde también funciona finalmente como una especie de competencia, con una jerarquía en donde hay unos jurados que viste, vos usabas la palabra curar antes de las curadurías, o sea, existe ese mecanismo, ¿no? Claro que sí. Y entonces, de ahí sale lo del manifiesto del arte territorial. El manifiesto ese, nosotros inventamos un autor que se llamó Jerry Bulkas, que en el año 50 y pico escribió ese manifiesto. y ahí proponía 3 tesis el artista el tipo que era... ¿Era artista? ¿Eh? ¿Era artista? Sí, tenía obras de teatro, tengo toda la biografía la tenemos escrita, la de Jerry Bulkas. Murió en 1956, en un fusilamiento. Epa. Y el tipo entonces decía que hay que sacar al arte de los circuitos del arte, hay que sacar al artista de los circuitos de, ¿cómo era que decía? De sacar al artista de ese rol del artista, o sea, hay que bajar al artista a que se dé cuenta que es un trabajador creativo más en un campo de la producción humana que es los símbolos, pero hay igual talento en un compañero que hace un buen asado y te conmueve con eso, hay el mismo talento, o en un tipo haciendo un jueguito con la pelota, hay el mismo talento que puede haber en alguien que genera una obra que te conmueve. Es muy difícil establecer qué es una cosa y qué es la otra. Entonces, es también, perdón, ¿no? Que te interrumpa. Sí. También es una pregunta sobre la sensibilidad. Sobre la sensibilidad de una comunidad. Porque la comunidad puede ser sensible justamente a los jueguitos de una pelota, al asado, claro, y a lo que llamaríamos arte. Exacto. Creo que ahí hay algo interesante para pensar, pues también cuando te escuchaba pensaba, a mí ese conflicto me apareció también años más tarde. Yo tuve la suerte que de esa experiencia que tuvimos juntos, que fue el inicio de mi vínculo profesional con los alemanes, un par de matrimonios alemanes que viajaban por Sudamérica, entraron a Liberarte, vieron los cuadros y me mandaron una carta para invitarme a hacer una muestra. Pero lo particular de toda esta experiencia es que eran un colectivo de artistas. Ellos eran un colectivo de artistas. Tenían un lugar con una imprenta, hacían impresiones. Y yo aprendí de ellos a esa edad, siendo más joven. Dije, claro, como yo les contaba antes, a mí nunca me interesó el paradigma del tipo solo. Pero esa experiencia, siendo tan joven, para mí fue como, claro, hay que trabajar en grupo. Claro. Y eso me marcó para siempre. Y otra cosa que quería compartirles, que pensaba, es que más tarde, claro, aparece la tensión, la contradicción entre todo esto que decís vos y qué hacer, apareció cuando conocí, por ejemplo, a Juan Carlos Romero. Artistas como Juan Carlos Romero, o León Ferrari, o Carpani. Que vos decís, son artistas que no sé si entran y salen ni siquiera, no sé si es entrar y salir del sistema. Es como tienen una capacidad tan grande de emitir señales claras de que están junto al pueblo, que vos decís, es importante que haya gente así disputando, porque también es una pregunta sobre el territorio del arte, ¿no? Regalarles todo el territorio de los museos y de todo, ¿a quién? Claro. Entonces, para mí es interesante ver hasta dónde uno aporta algo en esa disputa o no. Claro. Bueno, como decía al principio, tenés que estar muy despabilado, ¿no? Por eso, un poco lo que a mí me gustaría dejar como
como inquietud o como campo de cosas para pensar es que por ahí por eso, capaz que me animo a decirlo acá porque vale todo acá. Pero no, yo creo que hay algo en el tema de que tenemos que empezar a ver el arte, o sea, entender que la obra es importante, ¿no? Pero últimamente estamos hablando de la tiranía de la obra para los que queremos hacer arte. O sea, tiene que haber el arte no está entre nosotros, porque digo, hay un tema. En los últimos 40 años se está descubriendo también la física cuántica, la ciencia está descubriendo que el mundo tal cual lo conocemos no sería como nos lo habíamos imaginado. En los niveles subatómicos se habla de la teoría de cuerdas, de otras realidades paralelas, de otras... O sea, realmente vivimos entre otros mundos. Entonces la pregunta es, ¿por qué la especie que tiene que poder explicar eso desarrolla algo como la capacidad artística? ¿Es solamente para hacer obras o se trata de un procedimiento de producción de conocimiento que necesita la humanidad para poder proyectarse en toda su integralidad? El arte está entre nosotros para algo, para mucho más que para producir obras. El arte está entre nosotros para contaminar todo el espacio común. Y ese es un poco el asunto de un arte territorial. Nosotros tendríamos que lograr que el centro de José C. Paz sea una locura artística, para que la población de José C. Paz vea todo el tiempo rituales artísticos que los lleven a imaginar otro mundo mejor. No a ver una obra en Netflix o en un museo tal o cual. El rol del arte es reencantar el espacio común. Eso es lo que hacían nuestros pueblos originarios. Alrededor del fuego se ponían máscaras, contaban leyendas, daban miedo, alegría, se emborrachaban, tomaban cosas para pensar de otra manera. O sea, el arte era usado como un ritual para entonces, y termino con esto. Yo creo que tengamos hoy un presidente como Milei en el gobierno nacional, no se puede, a mí me salta muy a la vista que tengamos un escenario político tan terrible con los 40 años de arte progresista de obra que hemos cultivado. Y suena feo, pero no tiene ninguna culpa Fito Páez, León Gieco, voy a decir una herejía, León Gieco, haciendo amigos con Balán. Víctor, no, pero digo esto, no tenemos ninguna culpa de que todos esos artistas encumbrados por estar al lado del pueblo no fueron capaces estos 40 años de crear una red de circuitos culturales federal, emancipada y popular en todas las provincias. Todos esos monos que uno ama, no hay ninguna responsabilidad en que la democracia se haya convertido en un hecho de legado, que hayamos construido un arte también de legado. O sea, construir un arte de legado es construir también una política delegada. Entonces, si vos tenés al Indio Solari ahora viendo si se despide o no en un recital de 3 millones de personas, y ahora a los 80 años diciendo, sí, la política es... Después, ¿qué no hubiéramos hecho nosotros con el Indio Solari organizando ferias juveniles autogestivas de la emancipación en todo el país? ¿Qué recitales no hubiéramos hecho? Entonces, no es una factura a ellos. Lo que digo yo es que digamos, hay que ver de qué manera
volvemos nosotros a entender el arte como lo que realmente es. No es un tema de obras y de obras que trasciendan o no. Estamos hablando de una capacidad que tiene la especie para reinventarse. Entonces, todas estas estadísticas de depresión, angustia, quilombo, Milei, Trump, todo este bardo, hay una parte que se explica por haber sido muy obedientes a un modo de ver el arte que finalmente te reduce todo a una obra que trasciende o no, ¿no? Y termino ahí con lo de Orson Welles, que siempre el viejo, la última película que hizo Orson Welles, no se puede ver, no sé si la vieron ustedes, El viento de no sé dónde. No recuerdo. Es una peli que hizo Orson Welles, que es una especie de documental falso sobre un director de cine, que es él, es John Huston, hace de director de cine, una película que está toda mezclada con testimonios falsos sobre qué sé yo, y el director de cine junta a todos sus admiradores para mostrar su última película y resulta que la última película no existe. O sea, Orson Welles intentó explicar esta cuestión, intentó hasta el final explicar esta cuestión. Estamos con una idea del arte que no va a ninguna parte, a ningún lado, ¿no? Y es el que dijo esa anécdota que recordamos acá, cuando que le preguntaron, ¿lo viste ese reportajito a Orson Welles? No sé. Mirá, le dice, no, te acordarías. Al tipo un periodista inglés le dice, señor Welles, ¿es cierto que usted contrata para sus películas, para los papeles en sus películas, en vez de a los actores que estarían indicados en un casting, usted contrata a sus amigos? Dice, sí, por supuesto, dice. ¿Y no se arrepiente de eso? Frecuentemente. Y lo volvería a hacer, por supuesto. Pero y eso no va en contra de su obra, qué sé yo. Entonces el tipo ahí dice, porque estoy en contra de esa idea romántica de que la lealtad al arte por el arte es el valor máximo de la tarea de un artista. Seguramente esa gente, esos artistas, hacen aportes a la historia del arte que son mucho mejores que los míos, dice, pero no es el tipo de artista que yo quiero ser. Yo no soy ese. El tipo de arte que yo hago considera a la lealtad con la amistad más importante que la lealtad con el arte, ¿no? Y no lo conocí. No, entonces, bueno, yo pienso que estamos en una época en donde tenemos que animarnos a hacer el duelo respecto de la idea del arte moderno y empezar a pensar un arte revolucionario en el espacio común. Y creo que esta exploración que vos hacés y la exploración que nosotros estamos haciendo con un centro cultural barrial son búsquedas rigurosas de eso, de salirse de... Claro, yo te quería decir que para mí, te comparto lo que decís, y para mí lo que se pone en juego es no la obra material, sino la experiencia junto a otros. O sea, lo que yo creo que es arte es una experiencia sensible junto a otros. Vos podés tener una obra muy rimbombante que ocupa el lugar de un museo y no pase nada. No pase nada, quiero decir, porque para mí lo que está un poco en juego realmente, y como colapsado, porque además es algo de lo que la ultraderecha, o ya no sé cómo llamarlo a estas personas, modelan a diario, que es nuestra sensibilidad. Entonces, para mí tiene que ver con eso. Creo que si hay algo que sirve de la experiencia de los pueblos originarios o de la cosmovisión de los pueblos originarios, es su mirada afectiva hacia el mundo. Claro. ¿No? El vínculo afectivo con la vida, con los seres vivientes. Entonces creo que ahí, no sé si llamarlos obras, pero las experiencias sensibles que nos contribuyan a mantener ese vínculo, podríamos llamarlas artísticas o no importa, se puede llamar lechuga. O sea, no, estoy de acuerdo en que hay que revisar para nosotros qué significa la experiencia artística. Y bueno, después me parece que introdujiste un tema terrible que es la responsabilidad colectiva de un proyecto político respecto de no poder llevarnos a otro lugar, ¿no?
Claro. Creo que ahí todos tenemos una parte que pensar, y además al mismo tiempo es un súper desafío en la actualidad, porque a diferencia de la etapa tal vez anterior, ahora tenés adelante ultraviolencia. Entonces es más difícil todavía. Yo, una de las cosas que no nombré, que tampoco lo inventé yo, es el término ofensiva sensible. La idea de una ofensiva sensible, que tendría que ver con que si pensar de otra manera tiene que ver con sentir de otra manera, estaría claro que necesitamos una ofensiva sensible. ¿Y qué sería esa ofensiva sensible? Sería justamente intentar despertar los lenguajes sensoriales en el otro. Ya no los lenguajes intelectuales de comprender la realidad, sino de qué pasa a través de sus sentidos, y que además qué de esa información que brindan los sentidos sirve a la construcción de un común, ¿no? Hay una mujer, una catalana, que habla del mundo común y dice que el nosotros ya también ha sido privatizado. Entonces habría que crear un nuevo nosotros que no tiene que ver con estar separados o unidos, sino con estar continuados, con continuarse en los otros. Y esa continuidad con los otros incluye a los árboles, a las nubes, a las aguas, a los barrios, hasta la ciudad. Pero el pueblo hace mucho y yo creo que está haciendo ahora también. El tema es que las militancias del arte y la cultura tenemos que empezar a tener las antenas prendidas para ver dónde se está expresando ahora eso. Y creo que en los celulares también debe haber un capítulo de quilombo social y de cosas, debe haber, pero tenemos que ir a estudiarlo y a ver por dónde pasa ahora. Yo creo, no, el pueblo nunca se queda atrás, ¿viste? Lo que pasa es que si los que tenemos más responsabilidad, nosotros ahora tenemos una escuela. Si yo sigo siendo un corporativo, competitivo, director de mi organización y nada más, bueno, no es la culpa de la gente, es que otra vez los cagué. Yo soy uno más de los que los caga. Entonces, para mí el pueblo siempre hace cosas de esas, y lo que falla son fallamos los que tenemos el pensamiento instituido, más organizado, nuestra teoría política de cómo esto se maneja, qué conviene y qué no conviene. A mí me gustó mucho el otro día cuando uno dijo no hay clima para hacer el paro, y dice, bueno, que se ponga una cosa. El dirigente de UPCN dijo no había clima para hacer el paro nacional, Andrés Rodríguez. Y uno de ATE dijo, bueno, que se ponga una consultora, nosotros hacemos el paro igual, ¿no? Yo creo que la gente hace quilombo, pero también tenemos que desarrollar nuestra capacidad de interpretar eso y no volver a engancharnos en la delegación, la cultura de la delegación con la que vinimos nosotros operando políticamente, ¿no? Eso a mí... En el 2001 se generaron un montón de preguntas desde la comunidad, desde el pueblo, desde la sociedad, en relación a qué pasa cuando te abandonan tanto el Estado como el capital y quedás a la buena de Dios. Y una de esas preguntas para mí está muy relacionada a que hubo una reacción del pueblo que fue capaz de destituir al gobierno, podríamos decir un poder destituyente, pero cuando hubo que activar un poder instituyente, es decir, qué tipo de instituciones o de organizaciones necesitamos para eso que estamos diciendo, ahí hubo un impasse y después un bajón total, ¿no? Creo que me parece que acompañando lo que dice Balán, es una pregunta pendiente. ¿Qué tipo de institucionalidad? Cuando digo institucionalidad no me refiero solamente al Estado, sino a qué forma de organización y de diálogo con lo estatal necesitamos, ya no es deseamos ni soñamos, necesitamos.